Soy Mauricio José Schwartz y esto es Ahora Música, una sección, una serie del Rey va Desnudo que se dedica específicamente a los comentarios y reacciones musicales, y en este caso a una canción que no conozco, de una banda que sí conozco, cuya cantante y directora por supuesto que conozco. He comentado muchas veces que yo no soy gente del metal, no escucho metal, tengo relación con algunas cuestiones de metal, me gustan ciertas cosas de metal, me gustan cosas raras. Apocalíptica, por ejemplo, me gustaba muchísimo, que son los que hacen metal con violonchelos. Uleibeite, creo que se llama, no me acuerdo, que ahí cantaba una mexicana, tocaba el violín, y ahora tienen una sanfonista a la que yo he seguido en muchas ocasiones, cuando hacía solamente música medieval, y ahora la sanfona es una música, es un instrumento del rock y del metal. Pero cuando tienes una voz como la de Britney Slays, que digo es la vocalista y directora de Unleash the Archers, yo voy al metal, voy al reggaetón, voy a la balada, voy al bolero, voy a donde me digan, voy a la ópera, que decía yo, Britney Slays, la he oído cantar ópera, la he oído cantar el Brindisi de Verdi, es un aria de Verdi, un dueto de Verdi, que cantaba ella con otro cantante de metal, además impresionante, y como cantante de ópera se ve evidentemente que para hacer el metal que hace, ha formado su voz en una escuela clásica, donde ha aprendido primero a ser la dueña de su voz, y luego ya hace cosas como las que hace. Esta en concreto no la conozco, he oído varias cosas de Britney Slays, me gusta muchísimo. Esto se supone que es en vivo, y como siempre digo, o en vivo es como se aprecia mejor a las bandas. Unleash the Archers y Soulbound. All right, this one is Soulbound. Espero que mejore la mezcla porque es bastante horrenda. Pues esto está en vivo. No sé a qué hora respira. En algún momento dado tiene que respirar. Pero ¿a qué hora respira? ¿En qué instante jala todo el aire que necesita para el siguiente verso? No lo sé, pero qué voz, qué voz. Ahí es evidente que tiene una conexión clara con el público sabe a lo que fue, no es sorprendente, pero es un escenario muy simple, no tienes
las luces, no tienes fuegos artificiales, no tienes mucho de la escenografía que le da parte de su atmósfera al metal. Tienes a los dos guitarristas son magníficos. Reconozco el virtuosismo, aunque no sea algo que me emocione especialmente, pero reconozco el virtuosismo de los dos guitarristas de Unleash the Archers y por supuesto el baterista que trabaja, pero vamos, trabaja como si le fuera la vida en ello, probablemente le va. Pero esto es la voz de Britney Slays. Es su proyección y su capacidad expresiva con un instrumento muy bien desarrollado, un instrumento de primera calidad. Esto es como ir a un gran guitarrista con la mejor guitarra del mundo, como ir a un gran saxofonista con el mejor saxofón del mundo. Estamos oyendo a una gran cantante con un instrumento vocal que ha trabajado clarísimamente de una manera cuidadosa. Quizás, y esto es lo que me agobia un poco, es que encuentro difícil mantener esta intensidad musical en todo un concierto. Si hicieron estos dos solos de guitarra, ¿qué hacen después? ¿Qué hacen en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la 10ª canción del set? Creo que finalmente ese enorme virtuosismo acaba pasando desapercibido o siendo esperado como algo normal y no como algo a admirarse, que yo creo que es admirable. Y eso es lo que a veces me aleja un poco de algunas expresiones del metal. Pero con la voz de Britney yo regreso al metal, no hay problema. Creo que los gruñidos de death metal contrastan de manera muy eficaz con la voz de Britney Slays, por supuesto solos como una canción cantada en el rugido del death metal. A mí no es lo que más me gusta y probablemente esto moleste a muchas personas, lo siento. El sonido de este clip en particular, el sonido de este video es horrendo, pero tiene una razón de ser. ¿Por qué es horrendo? Pues porque lo grabaron con un teléfono y desde el público, y esto es lo que oía el público. Quizás a veces eso nos cuenta los problemas que tiene la mezcla correcta para el público, ¿no? Para que uno pueda escuchar un concierto sin tener que llevar tapones, sin tener que imaginarse que es casi como cuando los oye en YouTube, porque allí uno oye la mezcla y no lo que oyó el público, etc. Pero aún dentro de la mala calidad del sonido, que es evidente, se puede apreciar tanto la calidad de los instrumentos como la calidad de la voz de Britney Slays, que creo que es la única. Quizás hay por allí otras si estoy desinformado, y ya me informarán ustedes y me informan en los comentarios, pero creo que es la única que se le puede poner enfrente en este momento a esa torre de voz también del metal, que es Floor Jansen de Nightwish.
Y eso que ahí sé, y las he oído, hay grandes voces en el metal. Pues esto es nuestra visión de Unleash the Archers. Les recomiendo mucho a Britney Slays. Escúchenla, explórenla en todo lo que hace, porque no solamente hace metal, aunque evidentemente es su vida. Y yo regreso la próxima vez con otro comentario, con otra reacción, con otra visión de alguna canción que nos llame la atención. Mientras tanto, les recuerdo, en El Rey va Desnudo, los martes en YouTube tenemos nuestro video temático, y los jueves en YouTube y en Twitch hacemos a las 7 de la tarde un streaming con temática abierta, temática diversa y con gran participación de la gente que nos hace favor de escucharnos. Así que, entre tanto, pues nos vemos la próxima vez.